Hola a todos, bienvenidos a la clase número 31 del curso de elementos activos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Hoy vamos a continuar viendo el modelo de Eversmoll. Específicamente vamos a hacer algunos ejercicios para reforzar lo que habíamos aprendido en la clase pasada. El modelo de Eversmoll es un modelo que tenemos para los transistores, en particular los transistores BJT, y funciona tanto para los transistores NPN como para los transistores PNP. Habíamos aprendido a derivar las ecuaciones manualmente. Sin embargo, el modelo lo podemos usar directamente a partir de lo que habíamos estudiado en la clase anterior, y podemos usar las ecuaciones directamente. No hace falta derivarlas, podemos usar una ficha con toda esta información. Los modelos son los siguientes. En el transistor NPN tenemos dos diodos que apuntan hacia afuera del transistor. Tenemos el diodo base emisor y el diodo base colector. Entonces a este le denominamos diodo base colector, diodo base emisor, de acuerdo con el orden que siguen. Y de este lado tenemos dos fuentes de corriente. Un segundo. Que dependen de las corrientes que pasan por las terminales dependen de las corrientes que pasan por estos diodos. Esta fuente apunta hacia esta dirección y esta en dirección contraria. Las corrientes del modelo entonces son la corriente de directa o I forward y la corriente de reversa o I reverse. Esta fuente tiene un valor alfa R y R, y esta tiene un valor alfa F y F. De manera que con esto podemos escribir las dos ecuaciones de Eversmoll, que sería que la corriente de, bueno, además falta ubicar las corrientes de las terminales en el diagrama, que siempre apuntan hacia adentro. Esta es la corriente de colector, corriente de base, corriente de emisor. Y les decía que entonces la corriente de emisor tiene que ser igual la suma de corrientes que entra a este nodo, que sería la corriente IE más la corriente IF, tiene que ser igual a la suma de corrientes que salen. Es decir, esto es alfa R y R, y como IF entra la voy a poner negativa de este lado, ¿verdad? Porque IE más IF que entran son iguales a alfa R y R. Y del otro lado tengo que IC es igual a lo que sale, que es alfa F por IF menos IR. Y las corrientes IF e IR son las corrientes de los diodos, donde tendríamos que IF es la corriente IES, que es la corriente de saturación de reversa del diodo base emisor, por la exponencial de la tensión base emisor entre VT menos 1, y la otra es ICS EVE entre VT menos 1. Luego teníamos ecuaciones de ayuda. Una es que la corriente de colector más la corriente de emisor más la corriente de base suman 0, y también había una relación entre las variables, es decir, entre alfa F, alfa R, ICS e IES. Esa no la tengo por aquí, pero la podemos copiar cuando la necesitemos. Aquí está, alfa F y IES es igual a alfa R y CS. Este es el resumen del modelo de Eversmoll. Con esto entonces podemos resolver cualquier circuito.
La ventaja que tiene el modelo de Eversmall es que podemos usar el transistor polarizado en cualquiera de las regiones de operación, no necesariamente en activa directa, sino que también sirve para activa reversa, o inclusive podríamos conectar el transistor en saturación o en la región de subumbral, etc. Entonces vamos a ver la solución de problemas en esta clase. El otro modelo es exactamente igual, bueno, no exactamente igual, pero se deriva de la misma manera. Aquí voy a abrir espacio. Con dos fuentes de corriente, dos diodos que apuntan ahora en dirección contraria. Y tenemos terminales colector, emisor, base. Este sería el diodo colector base y este sería el diodo emisor base. Vean que las letras están ahora al revés, pero es la única diferencia. Ahora, si este diodo apunta hacia acá, esta fuente va hacia afuera, esta va hacia afuera, los valores son los mismos. Esta sería la corriente de reversa, esta sería la corriente de directa, esta sería alfa F y F, y esto es alfa R y R. Y por supuesto las corrientes siguen siendo positivas cuando entran. Entonces esto es IC, IB e IE. Y tendríamos las ecuaciones similares, donde IE, que ingresa al transistor, es igual a IF menos alfa R y R. Es decir, vean que está al revés que la de la izquierda, o lo que pueden decir es que la corriente IE es negativa, bueno, es el opuesto, ¿verdad? Tendríamos que ponerle un signo menos a IE o un signo menos a IC. Y entonces IC sería igual a IR menos alfa F por IF, con las corrientes definidas de la misma manera. IF es IS por la exponencial de la tensión emisor base, y luego IR es ICS por la exponencial de la tensión colector base. Aquí a la izquierda me equivoqué, ¿verdad? Es base colector, y aquí es colector base menos 1. Luego se sigue cumpliendo que IC más IE más IB es igual a 0. De ahí sacan IB y está la corriente por las tres terminales, y la otra ecuación queda igual. Alfa F y ES es igual a alfa R y CS. Esos son los dos modelos de Eversmall. Los modelos los podemos simplificar, y entonces, dependiendo de la región de operación, podemos escribir modelos simplificados para la región activa directa, la región activa reversa, etc. Y eso lo podemos hacer si conocemos de antemano la región de operación. Entonces vamos a hacer esas simplificaciones. Si por ejemplo queremos el modelo simplificado para activa directa, y voy a hacer el NPN nada más, porque el procedimiento sería el mismo para el otro. Tendríamos entonces que copiar el modelo, y lo que vamos a hacer es que el diodo base emisor lo vamos a dejar conectado, porque este diodo es el que está conduciendo en activa directa. Es decir, la tensión base emisor es positiva, mayor que 0.7 por ejemplo, o alrededor de 0.7, y el diodo base emisor
conduce. Luego no tendríamos corriente de reversa porque el diodo base colector está en reversa. Entonces este diodo lo vamos a dejar abierto y vamos a dejar abierta la fuente de la corriente de reversa. Y finalmente lo que vamos a hacer es abrir esto de este lado para conectar la fuente aquí y borrar el resto de las conexiones. Entonces voy a traerme la fuente hacia abajo y quito todo lo demás. Y aquí tenemos el modelo simplificado para activa directa. Entonces las ecuaciones de Eversmold, que también tenemos que simplificarlas, las vamos a copiar porque todas siguen siendo válidas. Para ver, creo que no las copié. Así. Y entonces sabemos que la corriente de colector ahora es alfa F y F. Le quitamos esta parte. La corriente de emisor ahora es menos IF. ¿Verdad? No tenemos nada más en el diagrama. IF lo dejamos ahí, quitamos IR y dejamos todo lo demás. Entonces este es el modelo simplificado. Y podríamos hacer el modelo simplificado, no importa, del transistor PNP. Entonces vamos a tomar igualmente el símbolo y el modelo. A ver. Y entonces vamos a eliminar la parte de reversa, que sería todo esto. Dejamos solamente la parte de directa. Y entonces borro todo esto. Aquí le hago espacio a la fuente. Y el modelo quedaría de esta manera. Ok, las ecuaciones entonces, como les decía, las vamos a copiar. Este procedimiento es importante porque es el que nos va a permitir simplificar para otras regiones de operación. Y entonces la corriente IE es igual a IF y la corriente IC es igual a menos alfa F por IF. Quitamos todo lo referente a IR y lo demás queda igual. Ok, esos son los modelos simplificados y los modelos completos. Entonces vamos a utilizar esta página como si fuera un formulario, como si fueran fichas, para poder resolver diferentes problemas. El primer problema que vamos a resolver es un problema de exámenes anteriores, en particular es el del examen del semestre pasado. Y vamos a poner que es el problema examen del semestre. ¿Cuál fue el semestre pasado? El semestre 2 del 2019. Entonces, en este examen lo que tenemos es un circuito polarizado por divisor de tensión. De este lado tenemos una red de polarización que está dada por R1
R2 y del lado derecho tenemos un transistor. Lo que pasa es que este transistor, por alguna razón, se nos ocurre conectarlo al revés. Lo conectamos así, de cabeza. Lo cual no es tan común, ¿verdad? Pero es un circuito que no podemos resolver utilizando ningún otro modelo. Solamente podemos resolverlo con el modelo de Eversmall. Porque el transistor, lo que queremos hacer es polarizarlo de manera que el diodo base colector esté encendido y que el diodo base emisor esté apagado. Entonces, el diodo base colector está encendido y el diodo base emisor está apagado. El base emisor está apagado porque en el emisor hay VCC y en la base hay una tensión menor que VCC, evidentemente. Entonces no hay forma de que el diodo base colector, base emisor esté encendido. Teniendo en cuenta estas dos cosas, la región de operación, ¿cuál es? Este transistor está en activa reversa, ¿verdad? Dicho de otra manera, si tenemos aquí el circuito, el emisor está arriba, la base está aquí y el colector está aquí. Tenemos las tensiones VCC, aquí algo que está en medio, puede ser digamos VCC medios o algún punto intermedio, no sabemos. Y de este lado tiene tierra, de manera que este está encendido y este no hay forma de que esté encendido, ¿verdad? Y nos falta el nombre de los diodos. Entonces este es el diodo base emisor que está apagado y este es el diodo base colector que está encendido. El transistor está al revés y la región es activa reversa. En las curvas de operación del transistor esto se puede ver también, solo que no hemos definido las curvas de operación para los transistores cuando están al revés, pero podemos hacer aquí un bosquejo, no tiene que quedar perfecto. Normalmente si tenemos la curva de salida, lo que vamos a graficar es la corriente de colector en función de la tensión colector emisor, es la curva de salida. Y tenemos una curva que es positiva de este lado, o tenemos varias curvas, un conjunto de curvas de este lado con las regiones de operación respectivas. En esta parte está saturado y en esta parte está en activa directa. Podemos conectar el transistor al revés y entonces en el otro lado tendríamos también curvas de operación, ¿verdad? Si lo polarizamos correctamente, esto es dándole vuelta al transistor. Y lo mismo pasa con la curva de transferencia, que es la que es de IC contra V base emisor. La curva la podríamos invertir, entonces el transistor funciona hacia la derecha y hacia la izquierda, y en este caso habría que darle vuelta a las terminales. Entonces en general esto lo vamos a dejar por ahí, creo que lo voy a borrar, no hace falta. Ok, entonces el transistor está al revés y lo que se solicita en el problema es de punto número 1 redibujar el circuito. Entonces redibuje el circuito con el modelo de Eversmall simplificado
para activa reversa. Y en este punto se pide también utilice un equivalente de Thevenin para R1 y R2. Entonces sabemos que el divisor de tensión, cuando estudiamos polarización, lo podemos reemplazar por un equivalente. Y entonces, para ir en orden, voy a hacer esta parte del enunciado primero. La segunda parte es encontrar las corrientes del transistor usando el modelo de Ehresmoll. Entonces, de esta primera parte vamos a hacer lo siguiente. Bueno, primero tendríamos que dibujar el equivalente de Thevenin, que sería una fuente de valor V Thevenin y una única resistencia de valor R Thevenin. Y luego el transistor. El modelo lo tenemos que simplificar para activa reversa. Entonces, en activa reversa, el único diodo que va a permanecer encendido es el diodo base colector. Por lo tanto, ponemos aquí el diodo base colector y aquí ponemos tierra. Sabemos que aquí está definida la corriente de colector, porque la corriente siempre tiene que ser positiva ingresando al modelo. Y de este lado una única fuente con la misma dirección del diodo, y esto sería la tensión USC, y de este lado tengo la corriente de emisor. Ahora me faltan los nombres de las corrientes que pasan por aquí y por aquí por la fuente. Entonces esta, la única posibilidad es que sea IR, porque IR es la corriente del diodo base colector y tenemos el transistor conectado al revés, entonces es la corriente reversa. Y esta es alfa R por IR. De manera que ahí tenemos el modelo simplificado. Ese no lo vimos ahora en la clase, pero sabemos suficiente para poder simplificarlo. La otra opción era haber puesto el modelo completo y quitarle la fuente IF, bueno, la fuente alfa F y F, y el diodo que está apagado, que es el diodo base emisor. El diodo se lo quitamos, le quitamos la fuente, que queda como 0, y ya está el modelo simplificado. La tensión de Thevenin, ¿a qué sería igual? Sería igual a VSC por R2, es la tensión de circuito abierto si desconectamos toda esta parte del circuito, ¿verdad? Le vamos a hacer el equivalente de Thevenin a todo esto, y entonces ocupamos la tensión de circuito abierto y la impedancia equivalente cuando la fuente está apagada. Entonces esto sería R1 más R2, y podemos poner también los valores numéricos. Ahorita no le he puesto valores al enunciado. La resistencia de Thevenin es la impedancia equivalente cuando apagamos la fuente VSC. Es la impedancia que se ve de aquí hacia adentro, de aquí hacia acá. Y entonces sería R1 en paralelo con R2. Aquí voy a ponerle los valores al enunciado. Entonces vamos a poner que R1 es de 16 kilo ohms y R2 es de 12 kilo ohms, y a VSC le vamos a poner 1.8 volts. Luego hay algunas constantes que están en el enunciado que tampoco las he copiado, que son las constantes del modelo. En el enunciado se indica que ICS tiene un valor de 2 por 10 a la menos 15 amperios, y beta de reversa es igual a 3. Que con beta de reversa podemos calcular alfa de reversa.
Con esto entonces podemos calcular lo que nos solicitan. Esto sería 1.8 voltios por 12 kilo ohms entre 16 kilo ohms más 12, y esto lo podemos hacer aquí en la calculadora. Ya lo tengo calculado, pero podemos aprovechar que tenemos esta calculadora. Entonces sería 1.8 multiplicado por 12 kilo ohms. No le voy a poner el K porque kilo ohms se cancela de arriba y abajo. 16 más 12. Esto me da 771.43 milivoltios. Y la resistencia equivalente sería R1 por R2. Voy a ponerlo de una vez con números. 16K por 12K entre 16K más 12K. Y en este caso, si no le pongo unidades, todo queda en kilo ohms. Entonces son 16 por 12 entre 16 más 12. Y de arriba queda kilo ohms cuadrado, abajo queda kilo ohms. Entonces estos son 6.857 kilo ohms. Voy a usar 5 cifras para todo el problema. 5 cifras significativas. Entonces tengo tensión de Thevenin, resistencia Thevenin, y ya tengo el dibujo del modelo. Eso es todo lo que pedían en la primera parte. Esto vale 4 puntos. Y la segunda parte sería entonces, utilizando las ecuaciones de Eversmoll, determine la magnitud y el signo de las corrientes. Entonces, de la corriente de colector, la corriente de emisor y la corriente de base. Para esto entonces tenemos que escribir las ecuaciones. Y entonces vamos a utilizar el modelo que dibujamos aquí arriba para encontrar las ecuaciones. Lo primero que sabemos es que la corriente de colector es menos IR, porque tienen direcciones opuestas. Y lo otro que sabemos es que la corriente de emisor es igual a alfa R por IR. Eso lo estamos observando directamente del diagrama. La corriente que falta es la corriente de base. Entonces la corriente de base se determina se encuentra con la LSK. Entonces en este nodo, que es el nodo que está intermedio, lo que tenemos es que la corriente de base ingresa al modelo también, ¿verdad? Sabemos que la corriente de base viene hacia acá, más la corriente de emisor más la corriente colector, tiene que sumar todo 0. Voy a poner todo esto como parte de la solución, voy a ponerlo en azul. Entonces corriente de base más corriente de colector más corriente de emisor es igual a 0. Y de esta manera yo puedo escribir directamente que la corriente de base es menos IC menos IE, ¿verdad? Ahora, como este modelo es el modelo simplificado, en el modelo simplificado las corrientes todas dependen solo de IR. Entonces puedo directamente introducir estas dos ecuaciones anteriores aquí. Me queda menos IR. Aquí sí hay que tener mucho cuidado con los signos. Menos, y de este lado es alfa R
IR. Los pongo entre paréntesis porque lo que está dentro es lo que estoy sustituyendo. Y puedo por supuesto factorizar, entonces me queda IR 1 menos alfa R, ¿verdad? Y aquí yo tengo del enunciado un valor para beta R. Entonces, si beta R es igual a 3, ¿cuánto es alfa R? Para alfa R teníamos una ecuación, era beta R entre beta R más 1. Alfa es igual a beta entre beta más 1, que sería 3 entre 3 más 1, que es 4. Entonces, IB, sería IR multiplicado por 1 menos 3 cuartos. Y 1 menos 3 cuartos es 1 menos 0.75. Quiere decir que esto es 0.25 de IR, ¿verdad? Entonces ya sabemos que en este modelo por aquí pasa alfa R y R, por aquí pasa solamente IR y por aquí pasa el 25% de IR, es decir, el 75% pasa por aquí. Ok, entonces vamos a terminar de escribir el modelo de Eversmall y entonces vamos a poner que IR es igual a ICS por la exponencial. Esta exponencial sería la exponencial de la tensión base colector entre VT menos 1. Entonces esto que está aquí, IC, IE e IR, son las ecuaciones del modelo de Eversmall. De hecho podríamos ponerle aquí un subtítulo. Vamos a decir que las ecuaciones del modelo simplificado. Voy a correr esto primero. Son estas que están aquí. Esto es simplificado para activa reversa, por supuesto, que es lo que estamos viendo directamente del diagrama. Y tenemos una relación para la corriente de base en términos de IR. Entonces, si encontramos cuánto es IR, es decir, encontramos cuánto es la tensión base colector, ya tendríamos el problema resuelto. Aquí entonces lo que tenemos que observar es que yo puedo encontrar la tensión base colector a partir de lo que ya tengo aquí afuera. Tengo la tensión de Thevenin, que la conozco, la resistencia de Thevenin, que la conozco, y lo desconocido es la corriente de base, ¿verdad? Pero entonces podría ser una malla de este lado, como normalmente hacemos, ¿verdad? Para solucionar un problema por divisor de tensión tenemos que hacer una malla por la base, siempre, ¿verdad? En polarización. Entonces vamos a hacer la malla por la base. La LVK por la base daría lo siguiente. Observen, tendría V de Thevenin, que es la fuente, es igual a IB por R Thevenin más la tensión base colector. Entonces me da que la tensión de Thevenin es igual a IB por R Thevenin más la tensión base colector, de donde puedo despejar la tensión base colector, que me va a quedar V Thevenin menos IB por R Thevenin. Y IB es un parámetro que podemos escribir en términos de la corriente de reversa que acabamos de escribir. Entonces esto es 0.25 de IR. Ok,
Entonces, en este sistema de ecuaciones, una ecuación es la ecuación de Eversmoll, que está aquí arriba, que es la ecuación de Shockley, y la segunda ecuación es la ecuación de la malla del circuito, ¿verdad? Entonces podemos decir que esta sea la ecuación 1 y esta última es la ecuación 2, que la obtuvimos de la malla del circuito. Entonces, para resolver el sistema de ecuaciones, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Voy a abrir una página nueva. Lástima que aquí esto no las muestra continuas. Voy a copiar la ecuación 1 y la pongo por aquí, y copio la ecuación 2. Que es esta de aquí. Aquí tengo un sistema de ecuaciones que tengo que resolver. Entonces, sé que IR depende de VBC y VBC depende de IR otra vez. Lo demás son constantes, ¿verdad? Yo tengo ICS, tengo la tensión de Thevenin, tengo R Thevenin. Por eso este sistema es un sistema que puedo resolver. Entonces voy a sustituir la ecuación 2 en la ecuación 1. Observe que el problema es que son ecuaciones no lineales, ¿verdad? Y esto es la solución de un sistema de ecuaciones no lineales. Entonces, como no estamos en cursos de matemática, no lo vamos a hacer a pie, vamos a hacerlo por aproximaciones numéricas. Para hacerlo a pie necesitaríamos utilizar alguna transformada o utilizar derivadas, etcétera. Podríamos plantearlo en términos de ecuaciones diferenciales, creo, pero por ahora vamos a hacerlo por aproximación numérica, porque el objetivo de este curso es encontrar las soluciones de los circuitos, no tanto la parte matemática. Y entonces vamos a sustituir. Nos quedaría IR es igual a ICS multiplicado por el exponencial, y ahora vamos a poner aquí V Thevenin menos 0.25 de IR de R Thevenin, que esto es VBC, entre VT menos 1. Y todo esto lo vamos a resolver. Entonces lo que vamos a poner son los valores numéricos y las variables. Entonces, con X es igual a IR, voy a poner en la calculadora que X es igual a ICS, que ICS le habíamos puesto 2 por 10 a la menos 15. Y de este lado queda la exponencial de la tensión de Thevenin, que la habíamos calculado en 771.43 milivoltios, menos 0.25 por X por la resistencia de Thevenin, que nos había dado, ya no me acuerdo, 68571 kilo ohms, dividido entre 26 milivoltios menos 1. Los paréntesis están bien, todo está correcto, y esto lo resolvemos por aproximación numérica. Con el programa de nuestro interés, en este caso con la calculadora, que esto era un problema de examen, pero se puede resolver con cualquier otra cosa. Y entonces vamos a poner que X, es decir, alfa, y la tecla de X es igual a alfa X 2 por 10 a la menos 15 multiplicado por, y aquí abro paréntesis, voy a poner la exponencial y voy a poner el menos 1 para que no se me olvide.
y en la exponencial voy a poner paréntesis entre 26 milivoltios, también para que no se me olvide. Y lo que está dentro del paréntesis son 771.43 milivoltios menos 0.25 por X, que es alfa X, por 6.8571 kilo ohms. Y con todo esto en la calculadora le doy Shift, resolver, y le pongo un valor inicial. X es una corriente y técnicamente las corrientes están en miliamperios en todos los problemas que hemos visto. Entonces voy a ponerle que inicie en 1 miliamperio, o que empiece a aproximar en 1 miliamperio, y le doy igual. Tengo que darle 2 veces. Aquí la calculadora va a durar un rato. Esta, como es en la computadora, no tiene ese delay. Y puedo expresar esto en notación de ingeniería. No, creo que no. Pero son 7.9790. Entonces, IR son 7.9790 por 10 a la menos 5 amperios, es decir, 79 microamperios. IR son 79.790 microamperios. El 0 del final lo dejo porque es parte de las cifras significativas que tengo, ¿verdad? Sé que ese 0 es un 0 y conozco que aunque aproxime o aunque redondee, sigue siendo un 0. Entonces lo voy a dejar por ahí. Ya tengo IR. Y de las ecuaciones que teníamos anteriormente, entonces podemos calcular cuánto es IC, cuánto es IE y cuánto es IB. Entonces voy a traerme las ecuaciones para acá. Y la de IB está de este lado. De manera que la corriente de colector sería menos 79.790 microamperios. La corriente de emisor sería alfa R, que eran 3/4 por la corriente es positiva, y esta sería 1/4, también positiva. Y en la calculadora entonces voy a poner 79.79, multiplico por 3, lo doy entre 4, y esto me queda como 59.8425. El 5, el problema es que no lo puedo redondear directamente. Bueno, sí puedo, pero no, la mitad de las veces debería redondearlo para arriba y la mitad para abajo para que sea estadísticamente correcto. Entonces vamos a suponer que redondea para arriba y pongo 59.843 microamperios, y luego lo multiplico por 1/4, voy a dar Shift igual, y esto me da 19.947. entonces aquí lo voy a redondear para abajo, 19.947 microamperios. Este redondea para arriba, este para abajo, aunque eso no es tan importante. Y ya tendría las corrientes en las terminales, que es lo que preguntaba el ejercicio. Entonces esa sería básicamente la solución. Aquí vemos que el problema es consistente en el sentido de que la sumatoria de corrientes es 0, ¿verdad? Si ustedes ven, IC más IE más IB, todo suma 0. Podríamos hacerlo en la calculadora, pero creo que no hace falta. Y como parte de la respuesta también podríamos dar cuánto es la tensión base colector, que no la estaban pidiendo.
pero la tensión base colector la podríamos entonces despejar de esta ecuación que tenemos aquí arriba. Supongamos que queremos la tensión base colector. La tensión base colector va a ser igual a V Thevenin menos 0.25 de IR por R Thevenin. Y entonces me va a quedar que la tensión base colector es la tensión de Thevenin que teníamos aquí arriba, 771.43 milivoltios. Este 3 no se entiende. Milivoltios menos 0.25 por IR, que IR eran 79.79 micros por 6.8571 kilo ohms. De manera que la tensión base colector me estaría dando 771.43 milis menos, y aquí nos falta el paréntesis, 0.25 por 79.79 micros por 6.8571 kilo ohms. Le voy a dar de una vez shift igual para que me lo den decimales. 634.65 milivoltios. De esta manera entonces ya tengo el problema resuelto, y lo único que voy a hacer es encerrar entre recuadros las soluciones, que esto es en general una buena práctica. Y entonces doy IC, IE e IB como resultados finales, y solamente voy a poner los resultados. Como para hacer una tablita con los resultados del problema. Así. Y listo, esa es la solución de este ejercicio. Entonces, como ven, lo importante es encontrar un buen sistema de ecuaciones, o encontrar el sistema de ecuaciones, y se resuelve de la misma manera o una manera muy parecida que los problemas de polarización. En este caso tenemos una ecuación para el circuito que depende del modelo, es decir, con el modelo encontramos la ecuación número 1, y este conjunto, este sistema de ecuaciones, IC es menos IR, y luego con la ecuación de la malla pudimos obtener la segunda ecuación, porque la malla depende de qué polarización estamos usando. Ok. Muy bien. Ahora vamos a resolver un segundo problema. Y este me interesa mucho verlo en clase porque da una idea muy clara, o son las instrucciones que tenemos que seguir cuando queremos medir los parámetros de Eversmoll en un transistor en el laboratorio. Entonces supongamos que ustedes compran un transistor cualquiera y ustedes no confían en la hoja de datos, porque muchas veces la hoja de datos trae mucha información, pero no trae exactamente la información que se necesita para hacer modelos detallados. Es decir, en la hoja de datos podemos encontrar los valores absolutos máximos del transistor. Por ejemplo, cuál es la corriente colector máxima que soporta sin dañarse, o cuál es la tensión colector emisor máximo que soporta cuando el transistor está apagado. Es decir, si el transistor no conduce, le podemos poner una tensión entre el colector y el emisor, no sé, por ejemplo 30 voltios, que el transistor no sufre ningún daño, pero traten de ponerle 50 y probablemente
queman el transistor también. Entonces hay una sección de la hoja de datos que se refiere a los valores máximos absolutos que no se pueden sobrepasar. Luego vienen, por ejemplo, el valor de beta, que a veces aparece como HFE, pero no están todos los parámetros H, solamente está beta, por ejemplo. Y entonces es muy común querer encontrar un modelo totalmente detallado del transistor a partir de mediciones de laboratorio. Este problema es un problema que también había salido en un examen, fue el examen del primer semestre del año pasado, primer semestre del 2019. Y la idea es la siguiente: tenemos un transistor bipolar NPN desconocido, que para hacer este problema me basé en el 2N3904, creo. Y las pruebas se hacen de la siguiente manera. Bueno, voy a ampliar esto un poquito. Tenemos el transistor y lo vamos a conectar en polarización directa, activa directa, por ejemplo, con la terminal de la base conectada a la terminal del colector. ¿Esto qué nos permite? Esto permite que si el modelo de este transistor era un modelo de esta forma, este es el diodo base emisor y este es el diodo base colector, lo que estamos haciendo es poniendo de manera externa un cortocircuito en el diodo base colector, de manera que esto lo conectamos así. Y por supuesto en el modelo de Eversmoll estamos diciendo que la corriente IR desaparece y por lo tanto la fuente de corriente IR desaparece. Esto es simplificar el modelo para medir exactamente el diodo base emisor. Aquí lo que estamos haciendo es poniéndole una tensión al diodo base emisor únicamente, y el otro diodo no lo estamos considerando. Es decir, que esta tensión es la tensión base emisor, como bien aparece aquí abajo, ¿verdad? La tensión base emisor es 0.72. Y para este circuito lo que medimos son las corrientes en cada una de las terminales del transistor. Entonces la corriente de colector para esta medición fue de 10.6864 miliamperios, la corriente de base dio 55 microamperios y la corriente de emisor 10.74 miliamperios. Por supuesto, estas corrientes no tienen el signo, ¿verdad? En el modelo de Eversmoll hay que ponerles los signos. Y el otro experimento lo hacemos para medir el diodo base colector, poniendo el diodo base emisor en corto. Entonces, al aplicar esta tensión, lo que ponemos es 0.66 y tenemos una corriente de 1.3792 miliamperios. Las otras dos las hubiéramos podido medir, pero para este problema la idea era poder encontrar un modelo a partir de estas 4 mediciones, no hacen falta más. Si hacemos las otras 2 mediciones, el problema es muy sencillo. Como es un examen, había que darle un poco de cabeza. Ok, ahora, si se van al laboratorio, ¿qué valor de tensión usan? Porque aquí hay 0.72 y 0.66 y dependiendo del transistor ocupamos más o ocupamos menos, dependiendo de los materiales con los que está construido el dispositivo, la potencia del transistor, etc. Lo que hacemos normalmente es poner la fuente en 0 inicialmente. Entonces la tensión base colector o la tensión base emisor la vamos a poner en 0 y lentamente vamos a ir girando la perilla para ir subiendo la tensión. Entonces, por ejemplo, primero le ponemos 50 milivoltios, 100 milivoltios, 200 milivoltios, 300 milivoltios y vamos a ir observando las corrientes. Las corrientes no pueden sobrepasar los valores nominales del transistor. Lo que queremos es un modelo para las condiciones normales de operación, es decir, si este transistor en la vida real lo vamos a usar con 10 miliamperios de corriente colector, pues entonces vamos a tratar de ajustar VBE hasta llegar a 10 miliamperios.
y el modelo va a ser válido para esa corriente de colector, es decir, que este modelo es válido si la corriente de colector es de 10.68 miliamperios. Preguntas. ¿Qué me dicen en los comentarios? Si quieren me escribe y la reviso. Ok, entonces aquí tendríamos el método de prueba, ¿verdad? Tendríamos que iniciar con las tensiones en cero, lentamente incrementarlas hasta encontrar la corriente que necesitamos en el punto de operación, y con esa corriente entonces podemos medir todas las demás cosas, ¿verdad? Podemos medir cuánto es VB, etcétera. Aquí preguntan, ¿por qué hay un VB si en el caso 2 VB no es 0? Porque no hay diferencia. No, en el... sí. Está mal el enunciado. Esto es VBC. Tiene razón. Es que creo que lo copié y ya no lo había corregido. Pero tiene razón, en el enunciado está mal la tensión base colector. Seguramente hicimos la corrección el día del examen, pero siempre se me van estos detallitos. Ok, creo que esto le aclara la situación, ¿verdad? En la segunda prueba lo que estamos polarizando es el diodo base colector, considerando que el diodo base emisor está en corto. Es decir, que VBE es 0 y entonces tenemos VBC. Y con esto entonces tenemos dos pruebas, son pruebas independientes, por lo tanto las tensiones no tienen que ser las mismas. Y en reversa, lo que estamos aplicando en este diodo son 1.3792 miliamperios. Técnicamente deberíamos aplicar cierta corriente de reversa para el transistor en las condiciones normales de operación, pero comúnmente la corriente de reversa es muy pequeña, entonces para obtener un buen modelo vamos a aplicarle también una corriente significativa, pero como les dije, los parámetros del modelo van a depender de estos puntos de operación, entonces este modelo es válido para estas condiciones específicas. Y a partir de aquí entonces el enunciado pide pues un montón de cosas, ¿verdad? De la prueba 1 vamos a determinar la ganancia colector emisor de directa, es decir, alfa F, la ganancia colector base de directa, es decir, beta F, la corriente subumbral del diodo base emisor, es decir, IES. Y de la segunda prueba vamos a calcular la corriente de subumbral del diodo base colector, porque tenemos la ecuación exponencial, y luego alfa R y beta R. Y los valores desconocidos IB e IE se pueden calcular utilizando el modelo. Entonces en general vamos a ir poco a poco. Voy a tomar este dibujo. No lo puedo, ya no me lo puedo llevar, ya quedó aquí y aquí se quedó. Bueno, no importa. Vamos a poner entonces solución y vamos a ir punto por punto. Entonces no le voy a poner el 3, nada más le voy a poner la parte 1, y en la parte 1 están solicitando la ganancia colector emisor de directa. Entonces alfa F a qué es igual. Alfa F era la corriente de colector entre la corriente de emisor. Por eso es que dice la ganancia colector emisor, porque es desde el colector hasta el emisor, ¿verdad? Esta es la definición de alfa. Y según las pruebas tenemos de colector de 10.6864
miliamperios entre 10.7418. De manera que esto, vamos a hacer aquí en la calculadora, 10.6864 entre 10.7418, shift igual, y voy a poner igual 5 cifras, .99484. Es importantísimo ponerle bastantes cifras significativas a alfa f, porque cuando calculemos beta f, que es el segundo punto, nos vamos a dar cuenta. El segundo punto es cuánto es beta f. Entonces beta f lo hubiéramos podido calcular simplemente como la ganancia IC entre IB, ¿verdad? Con los resultados que tenemos en la prueba. Aquí es donde vemos que no todos los valores son necesarios, porque ya habiendo calculado alfa, podemos evidentemente calcular beta. Alfa y beta están relacionados. ¿Cómo están relacionados? Beta es igual a alfa f entre 1 menos alfa f. Entonces con cualquiera de los dos métodos lo hubiéramos podido calcular. Vamos a usar los dos. Entonces con el método, para ver cómo puedo ordenarlo, el de la izquierda quedaría IC, que es 10.6864 dividido entre IB, que la corriente de base eran 55.3370. Y aquí en el enunciado tenemos 6 cifras inclusive, entonces le hubiéramos puesto una más a alfa. Perdón, voy a ponerle 3. Entonces esta de aquí me va a dar 10.6864 milis entre 55.3370 microamperios, 193, 115. Si usamos la segunda, entonces si hubiera puesto solo dos cifras, por ejemplo, aquí es donde viene la importancia. Si pongo solo dos cifras, esto es .99, 1 menos .99, esto me da un beta de 99, pero esto no está correcto. Pongámosle 48, o pongámosle solo una más, digamos 995, me da un beta de 200. Vean que una cifra hace una diferencia y esto es el doble, ¿verdad? Ahora voy a ponerle 48, esto me da 191, y ahora voy a ponerle todas los decimales, 192. Entonces en general con dos decimales no me sirve, con 3 más o menos me daba 200, con 4 o más decimales ya es una buena aproximación. Entonces no le pongan 3 decimales, tienen que ponerle 4 o más decimales a alfa. Y aquí entonces son 192, 911. Son diferentes, ¿verdad? Pero están calculados con la misma no es la misma ecuación, pero sí es la misma, porque observen que IC e IB están relacionadas, ¿verdad? IC era beta y B, y luego para derivar la relación entre beta y alfa,
partimos también de todas estas relaciones. Había que sustituir, ¿verdad? Para encontrar alfa teníamos que hacer exactamente esto, IC entre IE. Y entonces IC, ¿verdad? La definición de alfa es IC entre IE, que es beta IB entre beta más 1 IB. Se cancelan los IBs y queda beta. Entonces entre alfa y beta la relación es directa, ¿verdad? No depende de ninguna corriente, sino que solo depende de los valores por sí mismos. Entonces voy a quitar esto. Deberían dar exactamente igual. Tal vez aquí faltaron un poco más de decimales, pero creo que están muy parecidos, ¿verdad? La diferencia es 0.2. Entonces vamos a utilizar la primera, porque es de los valores que tenemos en las mediciones. Y vamos a seguir resolviendo el problema. Entonces tenemos 3.1, 3.2 y ahora piden la corriente subumbral del diodo base emisor. Si tengo la tensión base emisor y la corriente de colector, puedo escribir la ecuación de Shockley. Entonces, en general, la ecuación de Shockley para la parte 3 sería que la corriente de y en general lo que voy a hacer es usar el modelo completo, ¿verdad? Porque lo que tenemos que hacer es determinar en el modelo de Eversmol qué cosas estoy considerando. Entonces aquí voy a poner que es determinar, y ese es el objetivo. En el modelo de Eversmol lo que tengo es que si este es el circuito, yo puedo utilizar las ecuaciones completas del modelo de Eversmol. Entonces voy a pasarme aquí a esta primera para traerme las ecuaciones. Este sería el modelo del NPN, por lo tanto estas son las ecuaciones que sirven, ¿verdad? No lo puedo simplificar todavía porque eso va a depender de cuál diodo tengo encendido y cuál diodo va a estar apagado. Entonces, para la medición 1, en la medición 1 lo que quería copiar era el otro diagrama también, pero no importa, pongámoslo aquí. Tengo al diodo de arriba en cortocircuito y lo único que tengo es la tensión base emisor, que era 0.72 voltios, ¿verdad? Que es lo mismo que conectar la fuente aquí directamente. Entonces solo estoy midiendo este diodo. Si solo estoy midiendo este diodo, ¿qué cosas de esta ecuación me sirven? Yo sé que la única corriente que tengo es IF, ¿verdad? Por lo tanto, IR no la estoy considerando. Entonces, quito esto, quito esto, quito esto y todo lo demás me queda. De manera que la corriente de emisor es igual a menos IF. Y entonces voy a poner que la corriente de emisor es igual a menos IES por E a la VB entre VT menos 1. Y hay que observar que la corriente de emisor estaría definida hacia arriba. Por lo tanto, el valor que tengo en la tabla tiene que ser negativo en la tabla del enunciado. Entonces aquí voy a reemplazar, o primero voy a hacerlo de manera algebraica. Entonces me queda que IE entre menos
IES es igual a la exponencial menos 1. Luego podría eventualmente, para ser consistente, aunque no importa mucho, pasar el menos 1 y luego aplicarle el logaritmo, y esto es VB entre VT, y luego la tensión base emisor es igual a VT el logaritmo de IE entre menos IES más 1. El más 1 normalmente no lo ponemos. Y aquí entonces vamos a sustituir los valores. En realidad lo que estamos tratando de encontrar es IES, ¿verdad? Ni siquiera tenía que despejarlo de esta manera. Perdón. Vamos a despejar IES. Entonces IES es igual a menos IE entre la exponencial, porque todo lo demás lo tenemos. Perdón, di toda la vuelta y no llegué a nada. Entonces IES va a ser igual a que va a ser menos IE, y la corriente IE la tengo en el enunciado, son 10.7418, pero la tengo que poner negativa. ¿Por qué negativa? Porque tiene la dirección contraria a esto que estamos viendo. En el enunciado lo que dice es que la corriente del emisor medida en esta prueba en el laboratorio es 10.74. Esa es la medición que uno mide con un amperímetro. Pero sabemos que esta corriente en la medición está hacia afuera, ¿verdad? Y que esta corriente posiblemente aquí, la del colector está medida para acá y esta está medida para acá. Entonces la de colector y bases también, la de emisor tiene el signo opuesto en el modelo de Versmol. Entonces hay que recordar que hay que ponerle un signo. Y esto lo dividimos entre la exponencial de VBE, que era 0.72 entre 26 milivoltios, menos 1. De manera que IES ya lo podemos determinar. Aquí tendríamos 10.7418 miliamperios entre la exponencial menos 1, como les dije, el menos 1 no es tan importante, 0.72, que era la medición, entre 26 milivoltios. Shift igual, y esto da 1.01032 por 10 a la menos 14 amperios. De esta manera ya encontramos la corriente IES, que es uno de los parámetros del diodo. Y con esto entonces podemos pasar a la parte siguiente, que sería la de la prueba 2, porque ya con la prueba 1 sacamos todo lo que podíamos sacar. De la segunda necesitamos hacer lo mismo, encontrar la corriente de su umbral del otro diodo y encontrar las otras dos cosas. Aquí lo único es que solo tenemos IC, y entonces alfa R y beta R las vamos a encontrar a partir de la relación que existe entre alfa IES e ICS, ¿verdad? En el punto 1, 3 y 4 tenemos tres variables. La otra la podemos encontrar con la relación que tenemos del modelo. Entonces vamos poco a poco. Lo que piden aquí es determinar ICS de la prueba 2. Y en la prueba 2 tengo que hacer lo mismo, tengo que tomar un diagrama como este, ¿verdad? Y en este caso la prueba 2 es conectar el transistor así al revés, conectarle en corto el diodo base emisor, de manera que aquí no tengo nada, y lo que estoy midiendo es el diodo, ¿verdad? Cortocircuito del base emisor. Entonces dejo el diodo
base colector encendido y estoy midiendo la corriente. En este caso es la corriente IR, porque es la del diodo base colector. Observen entonces que esta corriente es la corriente de colector para esta prueba, ¿verdad? Corriente de colector, corriente de emisor y corriente de base, todas tienen que entrar. Entonces la corriente de colector también está al revés. De manera que en las ecuaciones IC también lo tengo que poner negativo. Entonces voy a tomar lo mismo. Voy a tomar todas estas ecuaciones, porque son las ecuaciones completas del modelo, pero ahora tengo que simplificarlas diferente. Lo que está en cortocircuito es IF y toda la parte que tenga que ver con IF. Entonces dejo solamente las partes que tienen IR porque el otro diodo está en corto. Y entonces la ecuación que me sirve es esta, porque dice que IC es menos IR, o IC es igual a menos ICS por la exponencial de VBC entre VT menos 1. Y aquí entonces podría despejar ICS igual que hicimos para el caso anterior, y me queda menos IC entre todo lo demás. Así. Y pasa lo mismo. ICS es menos y la corriente de colector de la segunda prueba. La corriente de colector de la segunda prueba dio 1.3792. miliamperios, pero tengo que ponerlo negativo, que no se me olvide. Lo pongo negativo por el mismo motivo. En el modelo la corriente de colector entra y aquí tengo que la corriente de reversa tiene signo contrario. Este es este primer signo, pero lo otro es que en la prueba, cuando yo hice la medición aquí arriba, la medición probablemente lo que tenía era esto, que aquí dio 1.3792, cuando la corriente de colector debería ingresar. Entonces aquí la corriente de colector sale, pero sabemos que esto tiene signo contrario, ¿verdad? En otras palabras, la corriente ICS y la corriente IES no pueden dar negativas, ¿verdad? Y aquí tendríamos 0.66 entre 26 milivoltios menos 1. Y vamos a poner, lo que tendríamos que hacer es cambiar el 0.72 por 0.66 y el resultado de arriba por 1.3792, shift igual, esto me da 1.30385. por 10 a la menos 14. Siempre hay una que va mayor que la otra. En general, el diodo de colector tiene más corriente de fuga que el diodo de emisor. No es mucha la diferencia, ¿verdad? Esto es 1 y el otro es 1.3. En realidad sí es mucha, es un 30%. Y a partir de aquí entonces tendríamos que utilizar las otras relaciones para calcular las cosas que faltan. Entonces, de punto número 5, lo que se solicita es determinar alfa R y el número 6 es beta R. Entonces, alfa R lo voy a encontrar a partir
de las relaciones que teníamos. Como ya no tengo más mediciones, lo que queda es utilizar el modelo de Eversmoll. Entonces alfa f IES es igual a alfa r ICS, de manera que alfa r es alfa f IES entre ICS. Alfa r sería alfa f, que no sé en dónde lo tengo, aquí está, es alfa f IES entre ICS. Y entonces alfa r me queda igual a todo esto. Ya casi vuelvo a explicar. Punto 994843 por 1.01032 por 10 a la menos 14. En realidad no le hubiera puesto esto a la menos 14 porque se cancela con el de abajo. 30385 por 10 a la menos 14. Esto me da 0.77088. Así. Ok, me preguntan que por qué le cambié el signo a IC. Y la cuestión es la siguiente: en el enunciado lo único que se reporta es cuánto es IC cuando se hace esta prueba. Entonces, si usted llega al laboratorio y le pone una tensión de 0.66 voltios a este transistor, la corriente que usted va a medir es esta, ¿verdad? Que es esta misma corriente aquí hacia abajo. Entonces es una corriente que sale de este transistor, ¿verdad? Entonces la corriente que está reportada en el enunciado es esta misma corriente, es la corriente que entrega esta fuente, que es, por decirlo así, un valor absoluto, pero usted sabe que va hacia afuera del transistor. En el modelo de Eversmoll la corriente tiene que entrar, ¿verdad? Es decir, que si usted tiene el transistor, no importa si lo tiene para arriba o para abajo o como sea, en el modelo de Eversmoll las corrientes son positivas si entran. Por eso es que también en la primera parte le habíamos cambiado el signo, ¿verdad? Porque esta es la corriente de emisor, pero sabemos que va al revés, que en el modelo tiene que entrar. Y aquí también esta sería la corriente de colector, pero tiene que entrar en el modelo. Ok. Entonces esa es la razón de por qué poner IC negativo, porque en el modelo lo que tenemos es que IC tiene que entrar. Entonces lo ponemos negativo, queda menos menos y todo es consistente. Tengo alfa r y me queda el punto 6, que es beta r. Beta r es alfa r entre 1 menos alfa r, y esto lo puedo poner directamente así. Donde beta r lo puedo calcular. Voy a usar todos los decimales, entonces para usar todos voy a poner solo answer, 1 menos answer, y esto me da 3.36449. Ya tendría este de aquí.
y lo único que me queda pendiente es en el enunciado piden calcular cuánto debería dar IB y cuánto debería dar IE en esta prueba que no tengo datos. Entonces, para la parte 7, si quiero calcular cuánto es, primero estaba IB, ¿verdad? Sí, IB. IB lo puedo calcular con beta y con la corriente, porque yo sé que IC entre IB es beta R, y tengo beta y tengo IC. Entonces IB es un simple despeje. Y para calcular cuánto es la corriente de emisor de esta prueba, entonces yo sé que IC entre IE es igual a alfa R. Tengo alfa y tengo IC. Entonces son simples despejes, ¿verdad? Y encuentro cuánto es IB. No lo voy a hacer, aquí tengo la solución. IB son 409 micros. Y la corriente IE es la suma de las dos, inclusive no hace falta usar alfa, podríamos calcular IC más IB con los signos correspondientes, ¿verdad? Igual cuando guarde esta página creo que se me van a salir estas. Es que en este programa si escribo muy abajo, cuando lo guardo como PDF me abre una página nueva, entonces no quiero escribir tan abajo. La corriente de emisor son .96928 miliamperios. Y con esto entonces tendríamos la solución de este segundo problema. Vamos a ver. Ok. Entonces este es el procedimiento para poder medir los parámetros de Eversmall de un transistor comercial. Ustedes compran el transistor y pueden llevárselo al laboratorio, le miden los dos diodos y dependiendo de la corriente y la tensión que obtengan en los dos diodos pueden realizar este procedimiento. Por supuesto el procedimiento es más corto si ustedes hacen las pruebas completas, porque de estas tres sacan alfa y beta y IES de una vez, y de estas tres pueden sacar alfa y beta en reversa y ICS. Aquí había que usar un poquito más de relaciones, pero tampoco era tan complicado. La única nueva era esta, ¿verdad? Que nos permitía calcular alfa primero, alfa R, luego beta R y después determinar las corrientes. Pero si las corrientes las hubiéramos medido en la segunda prueba, no había que usar el punto 5, solamente había que calcular directamente alfa R y beta R. Ok. Entonces, esta sería la solución de ese otro problema. Muy bien, entonces, esto es sobre la clase de hoy. En general, creo que con estos ejercicios ya se entiende mejor el modelo. Puedo recomendarles un libro que es el libro de Needleman. Voy a ponerles la referencia en el TEC Digital para la teoría de esta parte, porque esta teoría a veces no se encuentra en los libros o aparece muy resumida. Entonces sé que está en el Pedro Julián, pero en este otro libro está bastante detallada, entonces voy a ponerles la referencia. Y lo que nos queda para esta semana, como estamos en la semana de 16, es la tercera tarea.
que estuve conversando con los profesores de la cátedra y entonces ya tenemos una propuesta para la tarea. Se las voy a poner de una vez. Entonces esta tarea es más corta, no se asusten todavía. Vamos a hablar de la tarea número 3. Creo que la tenía aquí abierta. Ok, la tarea 3 va a ser sobre el cálculo y la simulación de circuitos BJT. Y en general lo más importante es el procedimiento. Entonces, la tarea es en polarización y es en polarización sencilla, sin usar modelos complicados como el de Eversmall. En esta tarea vamos a calcular qué valor de tensión de entrada o in hace que la corriente por los dos transistores sea la misma. Entonces la van a hacer con una simulación, de manera que la simulación va a ser de tipo DC. Lo que hay que hacer es un barrido de la fuente de entrada desde 0 hasta 2.5. Creo que eso aquí no está puesto, tengo que corregir un poquito el enunciado. Entonces van a hacer un barrido desde Win desde 0 hasta 2.5 para ver en qué momento las corrientes son iguales. Entonces van a medir la corriente de colector 1 y la corriente de colector 2. Y en segundo lugar van a escribir las ecuaciones de las corrientes y demostrar cuál es el valor mediante cálculos. Entonces esta tarea es pequeñita y la entregan esta semana. Me preguntan en los comentarios que cuando doy el ponderado de las notas y estoy sacándolas todavía. Les pido de verdad la disculpa porque no he podido terminar. Yo se las subo apenas tenga las notas. Entonces toda esta semana voy a estar dándole casi que exclusivamente a las notas de este curso. Y espero tenerlas listas esta semana. Pero sí, perdón, no he podido terminarlas. Esta sería la última tarea y el examen es hasta semana 18, pero yo espero que en esta semana pueda sacar todos los promedios. Entonces la tarea sería esta. Lo único que falta es aquí colocar la tensión de entrada, que tiene que ser de 0 hasta 2.5, el barrido, creo que no está indicado. Y después de hacer el barrido, lo que van a medir es la corriente en los dos colectores y van a encontrar el punto donde se cruzan y después encontrar ese punto con matemática. Entonces sería encontrar la ecuación de la corriente colector 1, que depende por supuesto de VB1, y la corriente colector 2, que depende de VB2, y van a encontrar cuál es el valor. Entonces eso sería, la pueden hacer en parejas. Y para entregar sería hasta este viernes, para terminar entonces con esta parte de las evaluaciones. Entonces cualquier consulta, igual como ustedes saben, me pueden escribir por correo y yo las consultas trato de contestárselas todas, ¿verdad? En las prácticas pasadas también intenté contestar consultas. Y el jueves posiblemente vamos a hacer un resumen de todo lo que tiene que ver con transistores BJT y hacemos práctica de examen. Entonces el jueves tenía pensado hacer práctica de examen. Ya cubrimos toda la materia del curso y lo que nos falta es práctica. Entonces el jueves les traigo una práctica. Ok, entonces eso sería. Cualquier consulta me escriben y estamos hablando. Y yo voy a ponerme de una vez a calificar. Entonces en el transcurso de la semana les estoy pasando todas las notas. Muchas gracias. Entonces nos veríamos el jueves. Hasta luego.